En vivo la ruptura del Perito Moreno. Bueno, ayer les comentábamos esto del sonido de la ruptura del glaciar y la importancia que tiene para los que no tenemos el conocimiento científico respecto de este tipo de fenómenos, ese túnel. Porque ese túnel, en la medida en la que se va desgastando, nos indica que el glaciar está próximo a romperse. Y bueno, ahí es donde ven la caída de los mayores trozos de hielo. Ayer se registraron caídas importantes, durante todo el día. El sonido de esa correntada del agua y también de esa especie de trueno que se siente frecuentemente cuando se produce el desprendimiento de alguno de los bloques de hielo. Primero se escucha, es igual un fenómeno muy parecido al de los rayos, ¿no? Que uno ve el rayo y luego escucha el sonido de los truenos o de la caída del rayo. Bueno, acá se da algo bastante parecido, se escucha, se ve la caída y luego se escucha como una especie de trueno, y es el momento en el que se producen las fracturas de los bloques de hielo. Pero fíjense que hay desprendimientos importantes a esta hora. 9:05 de la mañana, el glaciar Perito Moreno, que no tenía rompimientos desde el año 2012. Bueno, hay fragmentitos muy pequeños. ¿Cuánto ansiamos este tipo de fenómenos, no? Que se van dando... Uy, ese fue grande. Se van dando cada determinada cantidad de años, son fenómenos cíclicos. Y aquí uno de los panoramas más imponentes, uno de los paisajes más bellos de la Argentina, porque todo el Parque Nacional es lindo en sí mismo, con sus gigantescas arboledas, mayoritariamente pinos, sus senderos que se pueden transitar caminando. Y bueno, aquí el glaciar más grande de toda la Argentina, que es el Perito Moreno. También está el Uppsala, pero se llega solamente en barco. El último rompimiento había sido en 2012. Y el de 2008 había sido en el mediodía del 9 de julio. Les recordamos a todos los turistas que están viendo esto, que muchos quizás estén en proximidades o tengan planificado un viaje a Santa Cruz, que el horario del Parque Nacional de los Glaciares es de 8 a 20 por razones de seguridad. Así que por favor les recomendamos estar atentos a estos horarios porque son los reglamentarios y son los horarios en los que hay personal de guardaparques, etcétera, que se encuentran al cuidado y a la asistencia de todos los turistas, inclusive puestos de información turística que les van a ampliar con planos, con información respecto de la fauna, la flora autóctona, porque el glaciar es mucho más que eso, ¿no? Recordamos que estamos frente a este espectáculo maravilloso de la naturaleza que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y en lo que respecta a... miren ese plano, está bárbaro, porque ahí se puede ver perfecto la magnitud, la dimensión que tiene este glaciar, que tiene una extensión que es casi similar a la de la capital federal, ¿no? Porque uno ve el plano y bueno, piensa que a lo mejor es un bloquecito de hielo. No. Fíjense en comparación con las pasarelas allí, la altura que tiene el glaciar es infernal. Bellísimo, bellísimo para verlo, para fotografiarlo, para contemplarlo, para escucharlo. Con una sucesión de desprendimientos que luego se lo lleva el agua, ¿no? Esa correntada.
Y el túnel, fíjense que se ha profundizado bastante respecto de como estaba ayer, que estaba muchísimo más cerrado. Ahora vemos que se ha profundizado. Esa es otra vista muy interesante que también se puede tener desde una de las pasarelas y que nos da la noción de la extensión del glaciar. Recordamos que el glaciar Perito Moreno es el más grande que existe en la Argentina, luego le siguen el Uppsala, también está el glaciar Martial en Ushuaia, pero el glaciar Martial está sobre una ladera de una montaña y es muchísimo más pequeño, no tiene nada que ver con esto. Este es uno de los más importantes del mundo y es considerado, además de Patrimonio Mundial de la UNESCO, considerado también una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, razón por la cual no es solamente lo que estamos viendo en toda su belleza y esplendor, sino también en el valor que tiene para los habitantes de la Argentina y del mundo, ¿no? El proceso va a culminar con la caída final del arco de hielo, ese que están viendo ahí. Bueno, cuando el arco de hielo ese se termina de romper, es cuando se terminó todo el espectáculo. Ya se considera que la fractura principal del glaciar está concluida. Es como para ponerle un principio y fin. Desprendimientos van a haber todo el año. Pequeños fragmentitos se van desprendiendo al cabo de todo el año. Pero en esta época particularmente, cuando se forma ese túnel y se va agrandando ese túnel y se va socavando, es cuando se produce mayormente los desprendimientos grandes. El deshielo puede durar entre 48 y 72 horas. El Perito Moreno está en avance lento, según informó la Secretaría de Turismo. Al avanzar hacia tierra firme, embalsa el paso del agua entre el brazo norte y sur del lago argentino, como si fuera un dique. Esto hace presión sobre el glaciar y lo agrieta hasta formar ese arco que se está desmoronando en este momento, que termina por derrumbarse, ocasionando un rompimiento de características espectaculares. Bueno, hoy nos pusimos casi como a tono con el Calafate. Porque se acuerdan que ayer acá teníamos 23 grados, estábamos viendo el glaciar Perito Moreno con entre 13 y 14 grados de temperatura. Bueno, hoy tenemos 14 grados 7 aquí en la capital federal y en el glaciar Perito Moreno 14 grados. La única diferencia es que allí está lloviendo un poquito, acá todavía tenemos un tiempo amenazante. O sea que estamos como si estuviéramos en el glaciar. Tenemos las imágenes en vivo, con perfecta claridad, planos muy de cerquita de la parte principal del glaciar, de esa parte que es ese túnel que es determinante en la fractura. Tenemos la imagen en vivo y tenemos el mismo clima. 14 grados de temperatura en el Parque Nacional de los Glaciares y 14 grados 7 aquí en la capital federal. Les decíamos que el glaciar tiene unos 60 metros, lo que equivale a un edificio de 20 pisos y tiene un frente de 5 kilómetros equiparable a la ciudad de Buenos Aires. Tiene la potencia suficiente como para convocar a millones de espectadores de todo el mundo. Y bueno, lo que destacan todos es la inmensidad de la naturaleza y lo pequeños que somos los seres humanos frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Porque esto es algo imposible de frenar, imposible de evitar. Es algo que la naturaleza misma determina. Y nosotros no podemos más que quedarnos impactados viendo esta belleza. Sobre todo cuando uno ve ese plano con toda la extensión del glaciar que parece infinito, parece interminable. Bueno, eso es conmovedor realmente. Y creo que se logra percibir el sonido del agua, ¿no? Que también es encantador y se entremezcla con los truenos, esos rugidos que produce el glaciar. Ahí está, ¿lo escucharon? Trueno. Aparte se escucha con eco, se escucha con muchísimo eco, es muy impresionante, es muy imponente. Es una belleza, ¿eh?
La Patagonia nos brinda varios espectáculos de distinto tipo. Ustedes recordarán transmisiones en las que hemos mostrado la llegada de los pingüinos que migran hacia aguas más frías en algún momento del año y luego regresan a poner sus huevos y a reproducirse. Y también recordarán el espectáculo de las ballenas francas cuando también llegan a las costas para reproducirse. Son espectáculos muy característicos de la Patagonia y que convocan a una gran cantidad de turistas de todo el mundo. Inclusive van a ver que en las pasarelas hay hileras de trípodes con cámaras y periodistas que vienen de todas partes a tratar de fotografiar, sobre todo de los medios científicos que estudian este tipo de fenómenos, que son importantísimos, porque ustedes fíjense que aquí estamos hablando de una de las reservas naturales de agua dulce más importantes del mundo. Y en ese contexto, el estudio de la fragmentación del glaciar Perito Moreno, sus tiempos, que se van dando diferente, porque antes se producían en periodos de mucho mayor extensión en cuanto a los años, ahora cada vez se van acortando más. Todo eso es motivo de estudio porque también tiene que ver con el cambio climático, con la desaparición de las reservas de agua dulce en todo el mundo. Y fíjense el socavón de este túnel, que ayer se nos mostraba, era totalmente diferente la imagen de ayer, Estaba mucho más bajito, el túnel más cerrado, y aquí está mucho más socavado por la gran cantidad de fragmentos que han caído. Y ese túnel es importante, ¿por qué? Porque cuando termina de caerse el último fragmento de la parte superior del túnel, lo que sería el puente, es cuando ya se considera que el glaciar se ha fragmentado en su mayor extensión. Hermosísimo, hermosísimo, aparte el color, ese color entre celeste y blanco que tiene, esas vetas en colores, en gamas distintas de turquesa, es una belleza, es hermoso. El Parque Nacional de los Glaciares, en donde está ubicado este glaciar, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene varias alternativas como para llegar. En automóvil desde Río Gallegos se accede a través de la Ruta 5 a la Ruta 40, la histórica Ruta 40, toda ripio. Bueno, la empezaron a asfaltar, todavía no la terminaron de asfaltar, por suerte, porque para mí le van a quitar todo el encanto el día que la terminen de asfaltar, que va bordeando la cordillera, ¿no? Y la Ruta Provincial 11, que están asfaltadas. El recorrido es de 320 kilómetros. También se puede llegar en ómnibus desde Río Gallegos, desde la terminal de ómnibus pasando por el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, desde Chile, desde Puerto Natales. Ya estamos hablando casi pegadito, Puerto Natales está casi pegadito a Tierra del Fuego. Ómnibus que llegan al Calafate en 5 horas, y si no, por vía aérea. Está el Aeropuerto Internacional del Calafate, el glaciar está a 78 kilómetros, se puede llegar solo en automóvil o en ómnibus por las rutas 11 o 15. Desde Puerto Bandera, que es de donde salen los barquitos para ir al glaciar Uppsala, se realizan las excursiones lacustres, que también dan otra visión, porque es por como meterse adentro del glaciar. Está bastante bueno eso también como para recorrerlo. Desde Bariloche, Perito Moreno, que es una localidad muy cerquita, o Tres Lagos, se puede acceder desde la Ruta 40 y seguir luego por la Ruta 23. Y realmente conocer Perito Moreno es algo que no deberían evitar ningún viajero primero y ninguna persona argentina, conocerlo porque es realmente algo único. Se pueden ver muchísimos paisajes en nuestro país, pero el glaciar particularmente es conmovedor.
Y sobre todo, bueno, cuando se da este fenómeno, ¿no? Este espectáculo con la ruptura del glaciar, porque aparte está re cerquita. Fíjense que hay pedazos, bloques de hielo que están pegados a las pasarelas. Y la gente se queda contemplándolo durante horas. Y ayer decíamos, bueno, hay quienes toman, cuando hacen las excursiones en barco, toman trocitos de hielo para alguna bebida espirituosa para soportar el frío. También se pueden hacer caminatas por el glaciar, pero eso ya es otra cosa, ¿no? El Parque Nacional de los Glaciares está a 73 kilómetros, decíamos, de la localidad de Calafate. Bueno, la entrada depende si se trata de estudiantes, turistas, extranjeros, jubilados que no pagan nada. Puede costar de 0 a 130 pesos. Pero son los 130 pesos mejor invertidos de todo el planeta, ¿no? Pues miren lo que es esto. Es hermoso, ¿no? Aparte, las pasarelas permiten ir viendo distintas partes del glaciar, distintas vistas. Como están a distintas alturas también, uno puede ver distintas perspectivas. Y hay un mirador que está bastante alto y permite ver en la dimensión, extensión en largo y en ancho del glaciar, y es muy lindo. Es increíble, yo estoy mirando imágenes simultáneamente de lo que fue ayer, ese túnel y el socavón que tiene ahora, y se nota muchísimo la diferencia entre ayer y hoy. Se ve que el desprendimiento ha sido bastante intenso al cabo de todo el día, ¿no? Porque se nota muchísimo la diferencia de lo que fue el túnel en su extensión ayer y lo que es hoy. Y ya le queda muy poquitito al puente superior, que es lo que va a determinar. Cuando termina de caerse ese puente, ya está. Porque ya después las partes de glaciar que se encuentran en contra de tierra firme, en la parte aferradas a la zona de tierra firme, después ya se empiezan a desprender solitas y se van por el brazo norte y sur del lago. La temporada alta, digamos, para la visita a los glaciares es a partir de octubre, culminando en Semana Santa. ¿Por qué se considera temporada alta? Bueno, porque hay mayor cantidad de horas luz. Entonces se puede ir y disfrutar por un tiempo mayor de toda la extensión del parque, ¿no? Y de las excursiones, porque hay muchísimas actividades para realizar y se puede estar mayor cantidad de tiempo al aire libre. Y para el caso de la temporada baja, que es después de Semana Santa, se extiende hasta septiembre. Como los días son más cortos y más fríos, las principales a los glaciares de todas maneras se realizan, pero hay partes que se congelan y bueno, ya no es lo mismo. Cuesta un poquito hacer la excursión de navegación, sobre todo. Hermoso. Señores, esta es nuestra carta de presentación ante el mundo, hoy por hoy, con esto que es patrimonio de la humanidad según la UNESCO y que es nuestro. No dejar de contarlo, porque aparte es un fenómeno impredecible. Fíjense que a veces caen pequeños fragmentitos, pequeños se ve desde lejos, ¿no? En realidad no son tan pequeños. Pero vemos fragmentos y de repente caen grandes trozos, como ahora, miren qué desprendimiento grande es,
Eso es un fenómeno impredecible, ¿no? No sabemos cómo. Puede ser que el puente ese se desmorone en cualquier momento. Un poquito de viento, ¿no? ¿Se ve cómo se mueve la cámara? Cuando hay viento se la regala, se pone fresco. Se complica un poquito. Hay que ir abrigado, ¿eh? Es la recomendación que hace la Secretaría de Turismo. Llevar buen abrigo tanto en verano como en invierno. En invierno además está decirlo, pero en temporada alta también se recomienda llevar abrigo y en ocasiones se recomienda llevar algún pilotín, algo para la lluvia, porque suele haber un poquito de llovizna. Si toca un día como hoy, un día nublado, con lluvia, es conveniente llevar también algo para protegerse del agua. Rompe, Pepe. Perito. Rompe. Se rompe el Perito Moreno y en estos momentos estamos viendo en vivo las imágenes de lo que está aconteciendo. Así que nos estamos metiendo prácticamente dentro del glaciar para tener las imágenes más bellas y más imponentes. Aparte piensen que estamos viendo una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, que no es un dato menor. La ruptura del Perito Moreno se había dado por última vez en el 2012, pero hubo una fragmentación importante también en el 2008. Es un fenómeno que ahora se está dando cada 4 años, antes era un poquito más espaciado. Estamos ansiosos porque vemos que hay mucho desprendimiento en la zona interna del túnel, por lo cual quizás tengamos alguna sorpresa, ¿eh? Miren, cuando se van cayendo esos pedacitos que recorren la parte interior, es como que uno piensa que ya se va a producir el desprendimiento mayor. Pero bueno, es eso, ¿no? También lo que resulta cautivante es la impredecibilidad de este fenómeno, porque no podemos calcular cuándo, cómo. Así que este glaciar, este monumento silencioso de hielo, nos mantiene casi como impertérritos frente a él y no nos da tregua con la mirada, porque no podemos dejar de fijar la vista y estar atentos al momento en el que se van produciendo los desprendimientos, porque quizás en cualquier momento el puente ese que está en el medio se desmorone. Es todo un fenómeno, a veces caprichoso. Ustedes recordarán que, como decíamos con Carlos ayer, en uno de los rompimientos del glaciar se había hecho el principal desprendimiento de hielo, se había producido a las 4 de la madrugada. Así que por ahí castiga a todos los turistas y el fenómeno se produce durante la madrugada. No lo sabemos. Esto es naturaleza pura. No tiene relojes. Apenas se pueden predecir algunas cuestiones como lo que les decíamos, esto del túnel, que en la medida que se va socavando se fragmenta y tenemos noción de que se va a producir la gran fragmentación del Perito Moreno, o cuando se va acercando el hielo hacia la costa, hacia la parte terrestre. Uy, miren eso es grandísimo, ese bloque. Pero más allá de eso, no se puede predecir. Ese bloque fue enorme. Este glaciar se origina en el campo de hielo patagónico sur. Alcanza el brazo sur del lago Argentino con un frente de 5 kilómetros de longitud y con una altura de 60 metros. ¡Wow! Bueno, más. Con su avance, represa las aguas del brazo rico del lago Argentino, lo cual genera un desnivel
con respecto al resto del lago de hasta 30 metros. Por la presión que produce esta masa líquida de hielo también, se producen algunas filtraciones, las que crean el túnel con una bóveda de más de 50 metros, que es la que finalmente se derrumba en un inusual espectáculo natural en el Parque Nacional de los Glaciares. Bueno, el nombre, además está decirlo, el nombre del glaciar es en honor a Francisco Moreno, director del Museo de la Sociedad Científica Argentina y explorador de la zona austral. Se encuentra frente a la península de Magallanes, a unos 70 y pico, 80 kilómetros del Calafate. Cualquiera de las hipótesis respecto de su constitución, crecimiento, decrecimiento, equilibrio, siguen en debate por parte de los glaciólogos. Otro fragmento grande del puente, y ahí es donde estamos esperando eso, es el broche de oro, digamos, de la fractura glaciar. El frente del glaciar decíamos que tiene 5 kilómetros por una altura promedio de entre 60 y 74 metros por encima del lago argentino y una profundidad total de hielo de 170 metros.